Vamos a nuestras Biblias, pues. Estamos estudiando el libro de Juan, ¿verdad? Juan capítulo 1. Y estamos estudiando el testimonio de Juan, ¿verdad? ¿Quién es Juan? Juan es el testigo, ¿verdad? Es el que da testimonio de ¿quién? De Cristo, ¿verdad? Él es el testigo por excelencia. Lo llama la mayoría Juan el Bautista, ¿verdad? Pero la Biblia constantemente que se refiere a Juan lo menciona como el testigo, ¿verdad? Entonces, el testigo. ¿Y quién es un testigo? ¿Quién es un testigo? Bueno, un testigo es aquel que da un testimonio, como sabemos, pero testigo viene de la palabra griega, de la misma con la que nosotros tenemos la palabra martirio. No sé si sabían eso, pero la palabra griega para testigo es la misma raíz con la que se construye también la palabra martirio. Entonces, ser testigo en los tiempos bíblicos no era tan fácil como se pareciera en realidad, ¿no? Seguramente han escuchado, ¿no? Y han visto que los cristianos, los primeros cristianos, muy frecuentemente daban su vida por el cristianismo, daban su vida por la iglesia, ¿verdad? Entonces, de la misma raíz viene la palabra testigo, ¿ok? Entonces, y Juan era el testigo por excelencia, ¿verdad? Ahora, la semana pasada empezamos a desarrollar el versículo 33, ¿verdad? Cuando Juan dice, Juan capítulo 1, versículo 33, ¿qué dice Juan? Juan dice, yo he venido a bautizar con agua, y el 33 dice, pero sobre quien veas descender el Espíritu, ¿qué dice? Y que permanece sobre él, ese es el que bautiza, ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Y la semana pasada empezamos a estudiar sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y sé que han habido varias preguntas. Ya me han escuchado que ha habido varias preguntas al respecto y seguramente que las tienen sobre este tema. Y vamos a desarrollar este tema. La semana pasada empezamos, hoy día y la próxima semana también al menos. Así que si es la primera vez que vienes, si escuchas recién de este tema, te animo a que escuches el mensaje de la semana pasada, ¿ya? Si quieres escucharlo, dile a mi esposa o a mí y te dejamos saber dónde. Pero es importante entender todo el conjunto, ¿ok? Entonces, ahora, lo que les voy a hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo, y ya empecé la semana pasada, es al entendimiento que yo he llegado sobre el bautismo del Espíritu Santo. No es la primera vez que hablo de este tema, ya lo he hablado antes también en detalle y he estudiado mucho porque sé que es un tema que puede ser controversial. Puede ser controversial dependiendo del ánimo de cada persona, ¿no? Pero sé que es un poco delicado y he tratado de estudiarlo y desarrollarlo a mi mayor de mis posibilidades. Y también entiendo de que puedo equivocarme, definitivamente. Si no, pregúntenle a mi esposa, ¿no? Ella sabe sobre mis errores. Entonces, si tú de repente no estás de acuerdo con esto, este no es un tema que pueda diferenciar tu salvación de mi salvación. Este no es de esos temas que pueda poner en juego tu salvación con Dios, tu estado delante del Señor. No es uno de esos temas. Pero sí considero que es un tema que, de ser como yo lo estoy explicando, puede ser muy beneficioso para tu vida, para mi vida y para la vida de la iglesia. Porque si algo falta en la vida de la iglesia hoy en día, y no solamente hablo de nuestra iglesia, sino de la iglesia en general, es un avivamiento. Si algo falta entre nosotros los cristianos hoy en día, es un despertar. Es que algo pase en nuestras vidas, de tal manera que nosotros seamos testigos fieles de Dios. Si hay algo distinto entre la iglesia primitiva y nuestro cristianismo hoy en día, es que vemos que el poder de Dios obraba a través de ellos y que muy rara vez
el poder de Dios obra en nuestra vida. Sabemos que el poder de Dios está ahí siempre. Sabemos que Él nos sostiene. Es más, decíamos que por sus misericordias es que todavía no hemos sido consumidos. Claro que sí sabemos eso. Eso no está en duda alguna. Pero la manera en que los cristianos obraban y daban fruto y se multiplicaban y constantemente cumplían su función como testigos y discípulos de Dios, y su amor que mostraban por el Señor, no solamente un amor personal, individual, sino un amor hacia su iglesia, hacia el prójimo, hacia los demás, definitivamente es algo que necesita la iglesia. Es algo que necesitamos cada uno de nosotros. Si hay un problema con el cristianismo en el mundo hoy en día, es que este cristianismo de hoy ha perdido algo. Y no es doctrina. La doctrina es muy elevada, tal vez más elevada que nunca. Tenemos libros y libros sobre doctrina. Tenemos predicadores y predicadores sobre doctrina fidedigna. Si hay algo que falta en el cristianismo hoy en día es el poder de Dios. Y este es mi principal objetivo con relación a este tema. Que Dios obre en tu vida y en mi vida, de tal manera que de alguna manera haya un despertar en nosotros, un avivamiento, y que de repente nosotros, tal vez, no sé si tú recuerdas cuando conociste del Señor y amabas al Señor sin frenos, ¿no? A tal punto que la gente te tenía que decir, oye, ya frena, pues no seas loco, ¿no? Qué desesperado, ya te has vuelto fanático, ¿no? Pero en algún momento pisamos freno y empezamos a creer que la vida cristiana se vive en freno, ¿no? Y que está bien vivir la vida cristiana así en freno, cuando definitivamente no es el caso, ¿sí? Entonces, creo firmemente que la iglesia, la cristiandad hoy en día, si necesita algo, si necesitamos como cristianos algo, es un despertar. Si necesitamos como cristianos algo, es un avivamiento en nuestra vida de tal manera que nosotros seamos testigos fieles de Dios. Eso es indiscutible, hermano. Si tú estás preocupado por el cristianismo, por tus hermanos, por la iglesia en general, por el mundo en general, tú sabrás y estarás muy de acuerdo conmigo que hay una necesidad muy grande de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que empiecen a predicar nuevamente como antes se solía hacer y que puedan tener fruto. Ya no solamente unos cuantos hombres, sino cada cristiano en particular. Ahora, vamos a leer una vez más Juan capítulo 1, versículo 33. Y dice Juan, ¿no? Juan lo que está dando aquí son las características o lo distintivo de este Cristo. ¿Cuál es lo distintivo de este Cristo? ¿Qué es lo primero que dijo acerca de este Cristo? Que era distintivo de él, particular de él. Lo primero que dijo Juan que era distintivo de este Cristo y particular en él es que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Eso era lo distintivo y lo vimos hace 2 semanas. Cristo es el Cordero de Dios. No es el Cordero de un hombre, sino presentado y dado a Dios mismo. Presentado por Dios y dado a Dios mismo. ¿En qué? En beneplácito de todo el mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si hay alguien que puede quitar tus pecados, si hay alguien que puede limpiarte de tus pecados, ese es Cristo. El único Cordero de Dios que tiene la capacidad de quitar el pecado del mundo. Si tú estás luchando con tu pecado, si has intentado luchar muchas veces con ese pecado y no has conseguido vencerlo, es porque tú no tienes el poder de vencer ese pecado. Cristo lo tiene. Él es el que quita el pecado del mundo. Y Cristo claramente dice, ¿no? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, ese es el primer distintivo de este Mesías, de aquel que da testimonio, Juan. El segundo distintivo está en el versículo 33 y dice lo siguiente: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza, ¿qué dice? Con el Espíritu Santo. Este es el segundo distintivo que da Juan sobre este Mesías.
Uno, Él es el Cordero de Dios. Dos, sobre Él reposa el Espíritu Santo. Y Él, ¿qué dice? Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Este es el segundo distintivo. Ahora, ¿cómo lo entendemos esto? Ya les he mencionado, hay diferentes perspectivas, ¿no? Pero es un distintivo de Cristo, que Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, la semana pasada mencionábamos que todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. Sin lugar a dudas, no se puede ser cristiano sin tener el Espíritu Santo. Es absurdo decir que alguien es hijo de Dios si no tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Leíamos Romanos, capítulo 8, versículo 9. Leíamos y rápidamente se los leo. Romanos 8, versículo 9, claramente dice, ¿no? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Es imposible ser hijo de Dios y no tener el Espíritu Santo. Aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Entonces, no está en cuestión aquí si el Hijo de Dios tiene o no tiene el Espíritu Santo. Eso no es una cuestión acá. Todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. No solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Veíamos la semana pasada, todos desde Abraham hemos sido salvos de la misma manera por Cristo. Jesús dice, ¿no? Abraham creyó que vería mi día y se gozó. Y lo vio y se gozó. De alguna manera, Abraham tenía fe en el que iba a venir, en Cristo. Y se gozó cuando lo vio. No hay nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de Cristo Jesús. Eso no está en discusión. No está en discusión eso. Pero los discípulos, vimos la semana pasada, ya tenían este espíritu, ¿verdad? Ahora, estamos hablando de que el Señor Jesucristo nos menciona aquí Juan, que Él es el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Porque si vamos a Juan capítulo 7, en el mismo Evangelio de Juan capítulo 7, en el versículo 37, podemos leer Juan 7, 37. Y tenemos un pasaje que también es bastante conocido. Dice el versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga y beba, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué dice? Correrán ríos de agua viva. Mira qué hermoso. Aquel que cree en Él dice, correrán ríos de agua viva. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? Versículo 39. Esto dijo, ¿qué dice? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún, ¿qué dice? No había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido glorificado. Hermanos, este bautismo con el que Jesús bautiza, dice Juan, y que luego dice aquí en el capítulo 7, todavía no podía ocurrir, todavía Él no podía bautizar con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no había sido glorificado. Pero cuando Él dice bautiza con el Espíritu Santo, cuando Él da ese Espíritu Santo, en ese creyente, dice, de su interior corren ríos de agua viva. Ese creyente no es un creyente regular, hermanos. Ese creyente no es un creyente que vive su vida así a las justas. Es un creyente que de su interior corren ríos de agua viva. Ese creyente, hermanos, es un creyente de la iglesia primitiva. Es un creyente común y corriente, como Esteban, como Felipe, un creyente más, no un apóstol, no uno de los 12 discípulos, un creyente más, pero que de su interior corren ríos de agua viva. Pero esto todavía no había podido suceder. ¿Por qué? Dice claramente Juan,
Porque Cristo todavía no había sido glorificado. Aún Él todavía no había muerto, aún todavía Él no había resucitado y no había vencido el pecado y la muerte. Pero cuando eso ocurre, y vimos la semana pasada en Hechos capítulo 2, es que viene Pentecostés. Y Él derrama de su espíritu, y por eso le dice a sus discípulos, esperad aquí, hasta que porque yo os voy a enviar, y van a ser investidos en poder, y me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, esa obra que vemos en la iglesia primitiva, esa no es una obra de hombres, es una obra extraordinaria de Dios, a través de la bendición que Cristo dio, no solo a sus discípulos, sino vemos a hombres como Esteban, como Felipe. Algo de lo cual yo digo, ¿qué ha pasado el día de hoy? ¿Qué ha pasado el día de hoy? ¿Qué ha pasado a nosotros? Hermano, y vuelvo a repetir, ¿no? Si tú no crees de esta manera en el bautismo del Espíritu Santo, definitivamente hay algo que falta. Aún así, hay algo que falta. Y no sé cómo tú lo puedas entender, tal vez distinto, pero hay algo que falta. Que cuando tú ves a estos cristianos, incluso cuando tú ves tu vida pasada, en momentos donde estás con fuego del Señor, ves algo distinto, algo está faltando. Y si algo se puede lograr, ¿por qué te conformas con tu estado actual? Si tú puedes ser más para el Señor, si puedes ser usado de una manera mayor para el Señor, si Dios puede obrar en ti mucho más, si puedes traer más gloria para Él, ¿por qué conformarnos? ¿Por qué? Y sabemos que lo puede hacer. ¿Por qué no pedirle a Él, como dice en Lucas, ¿no? Cuando habla sobre un padre, ¿no? Si un hijo le pidiese a su padre pan, ¿o qué padre le daría serpientes? Y por eso Lucas dice, pedidme el Espíritu Santo, que yo no lo negaré. Y nos invita a Jesús a pedir su Espíritu. Ahora, esto es lo que dice Juan, interesantísimo. Ahora, ¿por qué la semana pasada veíamos que es diferente, ¿no? ¿Diferente qué cosa? El ser salvo y tener el Espíritu Santo, a lo que suele ocurrir en Hechos, por ejemplo, que luego de ser salvos, hay una unción del Espíritu, o bautismo del Espíritu Santo, o llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué esta diferencia? Y veíamos la semana pasada los diferentes momentos en Hechos. Pero la mayor diferencia, hermanos, la diferencia más grande es en Cristo mismo. Cristo mismo es el mayor ejemplo de esta diferencia. Mira, vamos a Lucas capítulo 3, el libro anterior a Juan, Lucas capítulo 3. Y si mientras vamos hablando, tú tienes alguna pregunta, apúntala, hermano. Apunta esa pregunta y me la haces llegar. Porque todas las preguntas son muy importantes de resolver, ¿no? En Lucas capítulo 3, en el versículo 21, dice, ¿no? El bautismo del Señor Jesucristo. Y lo hemos visto a veces en películas, ¿no? De Semana Santa, cómo es el bautismo del Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 3, versículo 21 dice lo siguiente: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. ¿No? Es solo Lucas que menciona esta hermosa detalle, que orando el cielo se abrió, ¿no? No está ni en Marcos ni en Mateo. Y Juan no habla sobre el bautismo físico del Señor Jesucristo. Solamente Juan menciona este detalle que es muy particular. Y el versículo 22 dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. No era una paloma, él estaba en forma de paloma, ¿okay? Como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué edad tenía el Señor Jesucristo cuando fue bautizado? 30 años, ¿verdad? 30 años, antes de empezar su ministerio. Por 30 años Jesús vivió en este mundo y fue carpintero y trabajó y era hijo, ¿verdad? Y hermano,
tenía varios hermanos, pero antes de que empiece su ministerio, él mismo recibió la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sin esa unción, él como hombre también no hubiese podido llevar a cabalidad su ministerio. Él mismo le dice a Juan, ¿no? Porque Juan el Bautista, cuando lo ve al Señor Jesucristo venir, le dice: ¿cómo? Yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Y Jesús le dice: deja, porque es necesario que cumplamos con toda justicia. Y a partir de este momento, mira lo que dice en el capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu es, a partir de ese momento, algo decisivo en el ministerio del Señor Jesucristo. Mira lo que dice más abajo en el versículo 14. Y después volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y más abajo en el versículo 17 dice: y se le dio en la sinagoga, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, dice, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pueblos, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todo esto, ¿por qué? Porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice Dios a Juan, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y permanece en él es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a él se le entrega el Espíritu sin medida. Mira lo que dice en Juan capítulo 3, el versículo 34. Juan capítulo 3, versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. ¿Por qué? Pues Dios no da el Espíritu por medida. O en otras versiones, pues Dios le ha dado el Espíritu sin medida. Él tiene la plenitud del Espíritu. Y por eso Juan dice, desde ese momento, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Mira lo que dice más adelante en el capítulo 6, en el versículo 27. En Juan capítulo 6, en el versículo 27, nos dice Juan también: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Si tú tienes otra versión de las Américas, por ejemplo, que es una versión más, en realidad más propia, dice: porque a este selló el Padre. Y ya habíamos hablado del término sellar, ¿verdad? Que está en Efesios capítulo 1, versículo 13, ¿verdad? La semana pasada hablamos cómo los efesios, después que creyeron y fueron bautizados, luego por la imposición de las manos de Pablo, recibieron el Espíritu Santo. Pero es algo que yo no entiendo, ¿no? Porque si ese recibir el Espíritu Santo que hacen los apóstoles es la conversión del creyente, si eso es la conversión del creyente, entonces estaríamos diciendo que los apóstoles tenían pues la atribución de salvar a la gente. O sea, ven, yo te pongo la mano y te salvo. Eso es imposible. Solo Cristo salva. Pero lo que recibían ellos después era lo que nosotros entendemos hoy día por llenura del Espíritu Santo o bautismo del Espíritu Santo, algo muy distinto. Cristo mismo, hermano, si alguien era perfecto, ¿quién mayor regenerado que Cristo mismo? El cual no conoció pecado. O sea, si alguien era redimido, si alguien era salvo, si alguien tenía la regeneración en su máxima esplendor, era Cristo. Desde su nacimiento, nació sin pecado, a diferencia nuestra. Pero el Espíritu Santo se le da no para regenerarlo,
No para que él sea una nueva criatura, no, sino para una misión especial que él iba a cumplir, para su ministerio, para su obra. Y por ende, él también es el que bautiza a los cristianos justamente para esta obra, para hacer la obra de Dios. De una manera no humana, sino una manera que solamente Dios puede hacer extraordinaria, ¿no? Este tema, por ende, para mí es de suma importancia. Es de suma importancia entender que con Cristo se apertura algo muy distinto, ¿no? Algo muy distinto. Y definitivamente, como les comenté al principio, hay una gran necesidad en la iglesia de hoy, en los cristianos de hoy, de un despertar, de un cambio. De un cambio. La vida cristiana no es esa vida simplemente monótona. Ya los domingos, ya. No. Tú sabes, si tienes tiempo en cristianismo, no necesito decirte que la vida cristiana significa mucho más que eso. Que la obra de Dios en tu vida se debería significar mucho más que eso. No tengo que decirte, porque yo sé que tú lo sabes. Hay una necesidad de nosotros que Dios obre en nuestras vidas para que nosotros hagamos su obra como deberíamos hacerla, como deberíamos hacerla, y no lo estamos haciendo, y nos estamos conformando, y en nuestro conformismo estamos haciéndonos creer que eso es lo normal en la vida cristiana, cuando no es lo normal, cuando lo normal está aquí, en los hombres y mujeres de Dios. Eso es lo normal, no nuestra vida es lo normal. Pero como nosotros nos hemos acostumbrado a ese estilo de vida, a esa forma de cristianismo, empezamos a creer que esa es la regla, cuando no es la regla, cuando la regla que nos muestra la palabra de Dios, de los hombres y mujeres de Dios, de cómo era lo común de un hombre y mujer de Dios, es muy distinto. Hay una necesidad muy grande en nosotros de Dios mismo. Así que yo te animo, hermano, te animo de verdad a que puedas considerar, examinar tu vida y preguntarle al Señor, porque Él es quien debe darte la respuesta. Señor, ¿qué me falta? Señor, ¿qué necesito para verdaderamente servirte con plenitud? Sin mis propias limitaciones, sin mis concepciones de limitaciones, sino conformarme a tu Hijo Cristo. ¿Qué me hace falta? ¿Ok? Ahora, mira, vamos a Juan capítulo 14. Y leemos aquí en Juan capítulo 14. Juan menciona, hace esta distinción entre el Espíritu cuando uno es regenerado y salvo y el bautismo del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo muchas veces, hermano. Y hemos visto, por ejemplo, desde que empieza, ¿no? Juan capítulo 1, versículo 33, Juan capítulo 3, Juan capítulo 7, Juan capítulo 6, y ahora vamos a Juan capítulo 14, y dice en el versículo 16, vamos a leer desde el 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Y yo rogaré al Padre, dice, ¿no? Y os dará otro consolador, el Paracleto, otro igual a mí, dice el Señor Jesucristo. Paracleto es algo igual con la misma esencia a lo otro. Entonces lo que dice Jesús, yo voy a enviar otro igual a mí, porque claro, el Espíritu Santo y Cristo comparten la misma esencia. Esta idea de consolador es Paracleto, comparten la misma esencia. Son dos personas distintas, creemos en las tres personas de la Trinidad, pero los tres son Dios y comparten la misma esencia. No es que Dios es 30%, el Padre es 30%, el Hijo 30% y el Espíritu 40%, no, sino que comparten la misma esencia. Es un solo Dios. Entonces Jesús dice: yo os enviaré otro consolador, que dice, para que esté con vosotros para siempre. Y hasta aquí podremos entender, ¿no? Bueno, está hablando del Espíritu Santo cuando el creyente es salvo.
Luego dice el versículo 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y aquí viene lo que dice Juan. Pero vosotros, ¿qué dice? Le conocéis. ¿Por qué? Porque han escuchado de él. No, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Entonces, ¿qué le dice Jesús a los discípulos? Dice, yo les voy a rogar al Padre para que les dé algo que ya tienen. ¿Cómo es eso? Jesús siempre tratando de, hablando cosas que es difícil de entender, ¿no? Claro, lo que está diciendo el Señor Jesucristo, bueno, Él siempre habla muy claro, en realidad. Nosotros somos los limitados, pero lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, yo voy a rogar al Padre para que os envíe el Consolador, que el mundo no lo conoce, pero ustedes sí, porque lo conocen y mora ya en vosotros. O sea, el Señor Jesucristo le está diciendo, el Señor Jesucristo le está diciendo, porque luego me escucho, hermanos, y me doy cuenta que estoy hablando así que nadie me entiende. No sé si, perdón, pero cuando me doy cuenta voy a tratar de repetirlo. Entonces, el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, yo voy a rogar al Padre para que les envíe algo que ya tienen, porque ya mora en vosotros. ¿Cómo es eso? Bueno, eso solamente lo puedes entender si es que entiendes el bautismo del Espíritu Santo. Y luego más abajo vuelve a repetir, en el versículo 25 dice, ¿no? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al que el Padre enviará nuevamente en futuro, en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que ya os he dicho, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo está hablando que en futuro, que Él va a enviar algo que es el Espíritu Santo, pero que al mismo tiempo les dice a sus discípulos, pero ustedes ya lo tienen. Porque esto entendemos que es no la salvación, no es la salvación del creyente. Todo creyente ya tiene el Espíritu de Dios. Pero aquel que bautiza con el Espíritu Santo, eso se apertura con la glorificación de Cristo. Y es distinta a la salvación del creyente. Y es que cuando eso llega, vemos a todos los creyentes, y le decía la semana pasada, ¿no? Que ya vamos a ver en detalle la próxima semana, hablar en lenguas, y que el rostro de Esteban se convierte como de un ángel, y que el recinto donde están tiembla, o que simplemente hablan con denuedo. Todas esas manifestaciones no son lo principal en el bautismo espiritual. ¿Qué es lo principal? Lo principal es el testimonio poderoso que dan sobre Cristo. Porque puede haber o no puede haber estas cosas, pero lo principal es el testimonio extraordinario de Cristo. Jonathan Edwards, yo creo que es el papá de la teología puritana, bautista, conservadora. El papá es Jonathan Edwards, pero si no, bueno, tal vez el papá es Charles Spurgeon, ¿eh? Este es el padrastro, como decía, pero muy elevado. Y Charles Spurgeon también, que les comentaré la próxima semana. Pero Jonathan Edwards dice algo muy interesante. Dice, cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo, Dios puede hacer en él, en un día, más de lo que el hombre natural y corriente puede hacer en 50 años de ministerio. Porque, y si alguien tiene autoridad para hablar de eso, es Jonathan Edwards, quien es uno o el más responsable de uno de los más grandes avivamientos aquí en Estados Unidos, que convirtió a cientos y a miles. O sea, si alguien puede hablar sobre estas cosas, son personas que han experimentado esto y que son personas en las cuales yo no tengo por qué dudar y que han entendido que hay una gran diferencia entre la labor diaria que nosotros hacemos, hermano, de tratar de compartir, de hablar, de tratar de buscar oportunidades de cómo llevar el Evangelio, y la obra sobrenatural que Dios puede hacer en nuestras vidas. Jonathan Edwards, Moody, Charles Spurgeon,
Lutero, Calvino, todos estos hablan de esto, ¿no? Y lo veremos la próxima semana, pero si algo tienen claro ellos, es que el cristianismo de hoy en día algo le falta, hermanos. Y yo estoy completamente de acuerdo en eso, sin lugar a dudas, algo nos falta. Cuando la gente del mundo nos ve, no ocurre lo mismo que cuando veían a los primeros cristianos. No ven igual, no tenemos el mismo impacto. Algo nos falta. Y espero, y es mi oración, que Dios nos bendiga con lo que sea que nos falte. De repente tú no estás muy de acuerdo con esto del bautismo espiritual, está bien, pero con lo que sea que falte, entonces hay necesidad de que Dios nos bendiga con eso. Porque no podemos conformarnos a vivir así. Y si tú nunca has venido al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y si tú nunca has recibido esta bendición de Dios, de ser salvo y tener de su Espíritu para siempre, si tú nunca has tenido esta experiencia, yo te invito porque Él es el único que puede salvar de tus pecados. Tú no te puedes salvar de tus pecados, solo Él te puede salvar de tus pecados. La terapia no te puede salvar de tus pecados, solo Cristo te puede salvar de tus pecados. Así que yo te invito a que te acerques a Él y que recibas de Él todos los beneficios que Él te ofrece. Que recibas de Él sin dejar ninguno de los beneficios que Él te ofrece para que vivas una vida plena en abundancia. Eso es lo que dice Cristo, ¿verdad? Ven a mí para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Estás viviendo la vida en abundancia que da Cristo? ¿O estás viviendo a las justas, como se dice? Cristo te ofrece una vida y vida en abundancia. Y no es mentira cuando Él dice vida en abundancia. No es un buen cliché para llamar a la gente, es una realidad. Y espero que sea en tu vida una vida en abundancia, que en tu vida corran ríos de agua viva para la gloria de Dios, para la gloria de la humanidad, para que el mundo pueda conocer que Él es Dios. ¿Vale? Vamos a terminar con un tiempo. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, y gracias, Señor, por el amor de tu Hijo Cristo, Señor. Pues su amor no solamente es en la cruz, cosa que ya es más que suficiente, cosa que ya es incomprensible para nosotros recibir tanto amor, pero aún más allá, tu Hijo Cristo quiere darnos más beneficios a través del ruego que Él hace al Padre para que envíe de su Santo Espíritu. Y te pido, Señor, que nos ayudes a ser llenos de tu Espíritu Santo, que nos bendigas de tal manera que tu obra a través de nosotros sea una obra que podamos decir, no es mi obra. Yo podré hablar muy bien, me sabré muy bien los temas, pero lo que ha ocurrido no es mi obra, no es mi conocimiento, no son mis habilidades para comunicarme, sino es un poder que solamente puede venir de ti. Es la obra de tu Espíritu Santo. Y te pido que nos bendigas y tengas misericordia de nosotros, que limpies nuestra vida de tal manera que tu Santo Espíritu no sea contristado en nuestra vida, de tal manera que tu Santo Espíritu sea bienvenido dentro de nosotros. Glorifícate, Señor, en cada una de nuestras vidas, y si hay alguien que todavía no te conoce, te pido que tu Santo Espíritu pueda convencerlo de justicia, juicio y pecado, que pueda abrir sus ojos ante ti, ante un Dios real y vivo, ante la majestad y gloriosa realidad de tu trono, que tú puedas salvarnos, que puedas bendecirlo y tener misericordia, que pueda reconocer en su vida que tú eres Dios, y que por ser Dios tú mereces toda la gloria y honra de su parte. En el nombre de tu Hijo Cristo oramos. Amén.